Buenas noches amigos, bienvenidos a Contacto, son las 11:01, hoy es jueves 6 de diciembre y tenemos un programa que nos va a ayudar a entender lo que pasa con la coyuntura política. Estamos ya en la mesa con el congresista oficialista Juan Sheputa, a quien le damos las buenas noches, gracias por venir. Y estamos muy contentos porque ha ganado Alianza, disculpen ustedes, pero había que decirlo. Congresista, ¿cómo está? Comparte ese sentimiento. Comparte el sentimiento. Por supuesto, Blanca. Me alegra, me alegra. Lo primero que quería, congresista, conversar con usted es que el presidente, como ayer se especulaba que iba a pasar, ha observado la ley que de alguna manera regula el financiamiento de los partidos políticos, pero por vacíos en la ley. ¿Podría ayudarnos a entender qué es lo que el presidente no ha encontrado satisfactorio en este proyecto? Bueno, en primer lugar, que minimiza el delito de lavado de activos, ¿no? Y eso definitivamente es incongruente con lo que podría significar la lucha contra la corrupción. No solamente ha habido un informe del doctor Carlos Cora, sino todos los especialistas indican de que el propósito de este dictamen que ha sido aprobado el día de ayer sería beneficiar a quienes en estos momentos están siendo investigados o están en procesos judiciales por el tema de financiamiento ilegal. Entonces, para evitar de que la lucha contra la corrupción colisione con una ley que los beneficiaría, pues el presidente ha preferido observarla. No con el propósito de confrontar al Congreso, sino con el propósito de que esto se discuta mejor. Yo creo que el día de ayer, bancadas como la mía, pero no por el cambio, tenía el propósito de alimentar una discusión que venga acompañada de la segunda votación, pero lamentablemente se impuso, ¿no? ¿Y cómo toma la votación de varios parlamentarios que votaron de una forma que pues permitió que la ley vaya a Palacio de Gobierno ya para ser aprobada? Bueno, yo creo que es un apresuramiento que les está costando caro, ¿no? Pues yo creo que nada les costaba esperar, de allí que se genere la suspicacia de lo que se Pero busca apresuramiento, beneficiar. como está generoso usted con el término, ¿no? Porque, digamos, ¿habría alguna voluntad de mantener el statu quo, Bueno, el apresuramiento lo que puede significar también es las ganas de tratar de beneficiar a alguien, ¿no? El apresuramiento puede tener diversas direcciones, pero el apresuramiento como tal impide un proceso de reflexión adecuado que hubiera venido acompañado de la segunda votación, que era lo que pretendía Peronos por el Cambio. Por eso yo creo que la medida del presidente de anunciar por anticipado que va a observar esa ley enfría la posibilidad de que esto se vea como un hecho consumado y alimenta la posibilidad de que empiece un proceso de reflexión que, como estamos viendo, señala desde cualquier punto de vista de que esta ley es perniciosa para la lucha contra la corrupción. Ahora, como sabemos, congresista, lo que pasa cuando el presidente observa un proyecto es que el proyecto de ley va a regresar al pleno del Congreso, probablemente la comisión haga algunos apuntes, algunas modificaciones y se vuelve a presentar el proyecto. Así Me es. imagino que la idea de su bancada no es dejar de lado esta ley, sino más bien pues apuntalarla de una forma que permita mejor luchar contra la corrupción. Por supuesto, yo creo que, mira, la medida del presidente, en cierta medida, metafóricamente, es una excelente propaganda en relación a lo que se tiene que hacer ese día domingo. ¿En qué sentido? Nos permite ver la importancia de una Cámara de Senadores. Cuando el presidente dice vamos a observar esta ley, funge como una especie de Senado que con un criterio más reflexivo le dice a la eventual Cámara de Diputados, por favor, no vayan por este lado. Y por otro lado, cuando vemos los defectos de la unicameralidad, que le hemos vivido en toda su dimensión, hay quienes en este momento se oponen a la bicameralidad y a la vez critican esta actitud del Parlamento de haber acelerado el proceso de dictamen de una ley, de generar un dictamen, una autógrafa, pues hay una contradicción. Pues lo que debería centrar el debate en estos momentos es cómo un apresuramiento en una Cámara única puede generar una gran controversia nacional. ¿Por qué? Porque no hay reflexión, porque no hay profundidad, porque hay más sentimiento que razón, ¿Usted etcétera, cree etcétera. que los ciudadanos debemos votar por el sí a la bicameralidad? Yo Porque lo que creo, el presidente ha dicho lo contrario. Yo en estos momentos, para no ir en contra, no, y sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones plantea una imparcialidad, lo que puedo señalar son hechos concretos. Y un hecho concreto es que todo el país ha visto cómo una Cámara única, de manera apresurada, puede sacar una ley que al final va a terminar siendo cosa muerta desde el momento que el presidente dice regresa a las instancias reflexivas de discusión, de debate, porque simplemente está mal estructurado. Entonces, estamos viendo en carne propia los defectos de un sistema que ya no da más, que es el unicameralismo. Es simplemente negar la realidad, creer de que este sistema unicameral
es bueno para el país cuando estamos viendo que tiene efectos nocivos por cualquier lado, inclusive su principal vulnerabilidad, que es la que han alimentado todos los gobiernos desde el año 1993, es buscar una mayoría que les permita hacer lo que se les da la gana, o comprada, o por prebendas, o como sea, o virtual, pero mayoría al fin y al cabo que les permita sacar leyes a la medida sin mayor discusión. Entonces, este formato político no da para más. Y eso es algo que tiene que reflexionar la población. Si votan sí o no, es su problema. Pero de que hay un hecho concreto que demuestra que este sistema no da para más, lo estamos viviendo en ese instante, en el cual el sistema unicameral saca una ley irreflexiva, perniciosa, perversa, para todo lo que significa lucha contra la corrupción, y un Senado virtual, que es el presidente de la República, que le dice, esto no va a pasar. Entonces usted, a ver, se lo planteo por otro lado, ¿preferiría que este Senado virtual sea un Senado real y que tenga esta oxigenación, esta mayor reflexión? En todo caso, si pensamos en mi posición desde el año 1993, es que yo siempre he creído que el Senado es importantísimo. Correcto. Y entonces, y eso lo he manifestado desde que he estado junto a Tito Borea. Alberto Borea sabe perfectamente cómo pienso, y él también, la importancia del Senado, que es uno de los ejes centrales de lo que era el Foro Democrático. Lo sabe Hernán, o sea, todo el mundo sabe tu papá, o sea, en el sentido, cuando estábamos en el foro, uno de los ejes centrales era la ese, bicameralidad. la bicameralidad, porque lamentablemente estamos viendo cómo en el país, desde el momento que nosotros impulsamos un criterio de eficacia y que creemos que la eficiencia va a venir acompañada de algo más rápido en un sistema único, pues lo único que hemos generado son una inflación legislativa que muchas veces son cuestionadas por el Ejecutivo y un debate estéril e innecesario. Y una sobreproducción de leyes quizás, ¿no? Inflación legislativa. Exacto. Entonces, eso es lo que ha significado hasta ahora, y yo creo que el formato como tal no da para más. Congresista, otro tema importante. El premier Villanueva ha dicho que vamos a entrar a un mundo sin corrupción y sin intereses particulares con respecto al referéndum. ¿Le parece que las declaraciones son un poco demasiado optimistas? Porque más allá de que la ciudadanía ha respaldado la idea de referéndum y este domingo vamos todos a cumplir con nuestro deber cívico de participar en la consulta que los poderes del Estado han convocado, difícilmente la aprobación o no aprobación de estos 4 proyectos va a cambiar la forma en cómo se hace política. Eso, digamos, abre la puerta, pero después hay que hacer una serie de trabajos en reglamento y en desarrollo constitucional. Por eso ¿Qué opinión tiene de esta frase en particular? La veo como una aspiración válida. Como una meta. Claro, una aspiración, una meta, un objetivo concreto, en el sentido que se buscaría eso. Sabemos que nunca se va a lograr, o sea, sabemos que eliminar la corrupción es imposible. Uno puede minimizarla, pero no eliminarla, pues es algo que está latente a cualquier sociedad. No hay ni un solo país en el mundo que la haya eliminado, ni los países nórdicos, pero el propósito que a partir del referéndum se alimente una serie de opciones a través de una gran reforma política del sistema de justicia, obviamente la va a minimizar, y desde ese punto de vista comprendo al premier César Villanueva cuando aspira a que se logre esa meta, y yo creo que es completamente válida, ¿no? No hay que ir a la exactitud de la frase porque estamos hablando de un término político, y lo que está buscando en cierta medida es que la opinión pública, los ciudadanos en general, acudan este domingo a las urnas para que manifiesten su intención de voto o su voto en sí mismo, para que de esa manera podamos tener un mandato el día lunes. Que sin duda lo van a hacer, ¿no? Lo van a tener, y a partir de ese mandato impulsar el nivel de detalle que se trabaje y obviamente lograr mejores condiciones para nuestro país, ¿no? Ahora, el otro tema que quería conversar con usted, congresista, y con ustedes, amigos que nos acompañan desde sus casas, es que en las semanas previas a todo el tema García, del que también quiero conversar, la bancada de PPK sufrió 3 bajas y el fujimorismo sufrió también otras bajas. Y estos 2 temas que son importantes para el balance de poderes dentro del hemiciclo, de alguna forma pasaron a un segundo plano por motivos evidentes de coyuntura, pero son temas bien importantes, porque en la bancada de Peronos por el Cambio perdió al señor Lombardi, al señor Eresi, a la señora Donaire, y perdieron a 3 congresistas que no solamente eran ya un número importante para el reducido número que quedaba, sino 3 congresistas que tienen una voz. ¿Qué está pasando en el interior de su bancada, congresista? Bueno, son 3 parlamentarios valiosos los que se fueron y que en estos momentos siguen manteniendo una posición política protagónica, pero creo yo que en cierta medida esto es un reflejo que al no existir
en general, porque todos los partidos políticos están sufriendo una serie de fricciones y de tensiones, un sistema de partidos como tal y una práctica parlamentaria en la cual se pueda consolidar un objetivo único a partir de una agenda que lamentablemente no existe, sino que se deja llevar por la coyuntura, genera ese tipo de fricciones. Y por otro lado, en el Parlamento en sí mismo existe un establecimiento, un statu quo, que no corresponde a lo que está pasando con las bancadas. Por ejemplo, la distribución de las comisiones sigue siendo exactamente la misma que el 28 de julio del 2016. O sea, con Fuerza Popular con una preponderancia... Y sobre todo mayoritaria, en el criterio de pluralidad, en el criterio que tiene que ver con el número que ellos manejan en las comisiones, ya no corresponde a los 60 votos que ahora ostentan. Ahora, ellos siguen funcionando sobre la base 73. Cuando se van la señora Donaire, el señor Lombardi, el señor Geresi y anteriormente, por otros motivos, el señor Belaúnde de Costa y el señor Ceballos, ¿ha habido algún elemento común que impulse a estas personas a alejarse? Porque muchos han dicho, y lo han dicho abiertamente, no es una idea mía, que el señor Violeta ha sido una fuerza centrífuga en el interior de la bancada que de alguna manera ha ido alejando y empujando hacia los costados a congresistas de la bancada y que los ha llevado a salir del grupo parlamentario. Yo no quisiera personalizarlo, ¿no? Por respeto a todos mis colegas. Yo creo que ha habido asuntos que tienen que ver con posiciones principistas. En el caso de Patricia Donaire, el tema de financiamiento ilegal, que lo estamos viendo una vez más el día de hoy. Ella siempre ha tenido una posición discordante con la que se ha manifestado con el voto de la bancada. En el caso de Guido Lombardi, similar, y en el caso de Salvador Geresi, posiciones que tienen que ver con el manejo partidario ante la falta de una agenda. Son tensiones que siempre se dan, ellos han optado por la independencia. ¿Y cómo se van a reestructurar como partido? Pero perdón, el factor común en todos ellos, todos los que se han marchado, es que continúan apoyando al presidente Vizcarra. Que esa posición rara, ¿no? Porque se van de la bancada, pero claro, siguen siendo pero eso demuestra que el oficialismo como tal tiene que tener una mejor proyección y perspectiva. Por ejemplo, el día de ayer la bancada de Peruanos por el Cambio ha votado por la ley de financiamiento ilegal, la que defiende el fujimorismo, y el presidente dice que la va a observar. Eso ya es un matiz de encontrón, ¿no? Esa es una forma en la cual se supone que el oficialismo debe estar alineado al Ejecutivo, y el Ejecutivo dice, yo voy a observar lo que tú has votado. Ahora, entonces, yo explico eso como lo siguiente, ¿no? No es que el presidente esté en contra de lo que ha planteado Peruanos por el Cambio, porque Peruanos por el Cambio ha votado a favor, pero pidiendo una segunda votación. O sea, que quede claro eso ante la opinión pública. O sea, vamos adelante con un tema que se tiene que discutir, pero tiene que haber una segunda votación. Pero el presidente de la República, con justa razón, ante el clamor ciudadano, dice, yo voy a observar eso. Entonces, por eso te digo la necesidad de una Cámara Alta para que esas cosas se procesen sin generar la percepción de que hoy hay una ruptura oficialista a nivel del Ejecutivo. Ahora, ¿cómo es que van a ustedes a reestructurarse como bancada y a seguir trabajando en lo que queda del gobierno, que a este diciembre recién llegamos a la mitad del quinquenio? Y usted es uno de los congresistas que lleva la voz cantante dentro de su bancada. La amalgama tiene que ser una agenda legislativa y tener propósitos claros en lo que se refiere al alineamiento con el presidente de la República en lo que es lucha contra la corrupción. En ese sentido, si no hay ningún tipo de negociación. Si nosotros seguimos haciéndole el juego al fujimorismo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde sigo pensando que deberíamos marcharnos, pues de otra manera, acudiendo, les estamos haciendo el juego para que no procesen el tema Chávarri, el tema Inostroza. Por ejemplo, hace poco el señor Guido Águila ha sido determinado como que ya no tiene impedimento de salida del país. Pero sin embargo hay una acusación constitucional del fiscal Pablo Sánchez donde indica que el señor Guido Águila y otros debería entrar en un contexto de organización criminal, que no se daba en la primera acusación constitucional, pero sí se da en esta que viene con el fiscal Pablo Sánchez. ¿Usted cree que el fujimorismo está montado en este caballo de la lucha contra la corrupción? No. Yo estoy absolutamente seguro que ellos están priorizando los intereses partidarios por el tema de Keiko Fujimori, por el tema de sus principales dirigentes, por el tema de Joaquín Ramírez, por un tema que se retrotrae a la campaña del 2006. Entonces ellos están hasta el cuello en lo que a eso se refiere y lamentablemente por la protección a sus principales dirigentes están afectando todo el proceso de lucha contra la corrupción. Es lo que une en el voto a Fuerza Popular con el partido aprista, que sistemáticamente vienen haciendo dos cosas en conjunto.
No la ley esa de financiamiento que sabemos que todavía no tiene un final feliz para ellos, sino en el tema de la fiscalía, donde ellos con la etiqueta de lo institucional defienden una persona que no debería permanecer ni un segundo más al frente Hablamos de la del fiscalía, señor Chávarri. del señor Chávarri, por supuesto, que está cambiando a fiscales especializados en lavado de activos y los está mandando a juzgados de familia, y dentro de los cuales beneficia el señor Mamani, pues hizo eso con el fiscal de Puno, un fiscal especializado en lavado de activos que está viendo, lo sacó y pone a un señor especializado, lo manda a un juzgado de familia. Cosas de ese tipo que viene haciendo el doctor Chávarri son protegidas, blindadas por ese binomio afrofujimorista. Entonces, y por otro lado, el tema de estas leyes que lamentablemente afectan la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que los une? Una agenda legislativa, pero una agenda legislativa que tiene que ver con defender los intereses de sus dirigentes, que están siendo en estos momentos procesados ante la justicia. Y eso es lo que no se puede seguir permitiendo. Usted me dice que hay dos bancadas, las acaba de nombrar, que no se están sumando a la lucha contra la corrupción. Y el presidente ha dicho que después del referéndum va a empezar un diálogo con todas las fuerzas políticas. ¿Este diálogo va a incluir a estas bancadas? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, no tengo la menor duda. Obviamente a partir del planteamiento de algunos objetivos. El presidente, no debemos olvidar que está por encima de las diferencias partidarias y es presidente de todos los peruanos. Por lo tanto, si él hace un llamado a un diálogo, tiene que ser con todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, y no sería primera vez que lo hace. Que honren su compromiso las bancadas es otra cosa, y ahí es donde yo mantengo mis dudas, porque ya se ha visto cómo luego de diálogos en Palacio de Gobierno han seguido sacando unas leyes, y aún más, lo que hemos visto con los casinos, lo que se está viendo con el tema de Chávarri o con el tema Con los de casinos se financiamiento refiere ilegal, al selectivo. al impuesto selectivo al consumo, pues vemos que no hay propósito de enmienda. O sea, siguen actuando como han venido haciéndolo en todo este tiempo. Igual con la configuración de las comisiones, con la forma como se maneja la agenda. Ahora, permítame, congresista Chaput, interrumpirlo, si me disculpa, y hacerle una pregunta desde el otro lado del hemiciclo. Porque yo le planteé inicialmente que había una crisis dentro de su partido y usted me ha dado las explicaciones. Pero ¿cómo ve la bancada de Fuerza Popular? ¿Cómo ve este proceso de reconstitución que está encabezando el señor Miguel Torres? Yo no veo ninguna reconstitución, yo veo que existe un proceso de descomposición en el cual vemos que existen voces que se confrontan entre ellas mismas, que están unidos en estos momentos simplemente hasta después del referéndum. Yo creo que el post-referéndum va a significar el inicio del fraccionamiento en Fuerza Popular. ¿De una decisión real ya completa? Y por otro lado, el sostener un statu quo, una distribución de comisiones que ya no corresponde a la realidad, es una demostración de debilidad, pues ellos saben perfectamente que si la Comisión de Constitución interpreta el fallo del Tribunal Constitucional en el sentido de que las bancadas con los independientes ya se pueden formar, de inmediato empieza una diáspora en Fuerza Popular, pero de inmediato. O sea, Entonces, ¿usted cree que Fuerza Popular se ha mantenido, digamos, unida o pegada para evitar justamente que los congresistas pierdan las prerrogativas que esta ley les quitaba si es que se iban como es una suerte de Pax Romana, ¿no? Claro. O sea, no quieren, o sea, ellos generan las condiciones para que no pueda haber una discusión democrática respecto al fallo del Tribunal Constitucional que permite la conformación de nuevas bancadas, pues de inmediato empezaría el proceso de renuncia. Entonces tienen ellos que mantener un statu quo que ya no es el real. Entonces no hay nada peor en política que mantener una situación completamente distinta a la de la realidad. En estos momentos, 60 parlamentarios de Fuerza Popular que nacen del voto del 2016 podrían ser menos si es que se permite que se generen las nuevas bancadas. O sea, lo que usted me está diciendo es que hay congresistas cautivos en Fuerza Popular. Así es, y además, miren, el tercer año siempre empiezan los alineamientos políticos, y hay muchos parlamentarios que tienen aspiraciones para ser o gobernadores o alcaldes en el 2022. Entonces, la mejor forma de perfilarse para los próximos 4 años es simplemente en los 2 años que restan, separarse de Fuerza Popular, que ya no les ofrece. ¿Y usted ha tenido la oportunidad, congresista Chaput, de conversar con alguno de ellos y sin nombres, recoger su sentir y conocer que quieren efectivamente irse una vez que el Tribunal Constitucional se manifieste con respecto a esta ley? Por supuesto, he conversado con algunos de ellos, jamás diría sus nombres, que quede bien claro, pero obviamente sí existe. ¿Y alrededor de cuántos serían? Bueno, lo cuantitativo creo que no es relevante, ¿no? Podríamos estar hablando de 3 o 4, pero con 2 ya pierden la mayoría total, y sobre todo si se permite la configuración. Y una vez que ellos tengan una minoría en relación al sistema de votos, ni ellos con el APRA van a poder hacer lo que vienen haciendo en estos momentos. Pero entonces eso es importante, porque lo que me dice es que usted ha conversado, sin nombres, con congresistas fujimoristas que quisieran dejar la bancada si es que
no perdiesen las prerrogativas que dejar Claro, y por eso te digo, el post-referéndum no solamente va a ser un momento de diálogo, sino también de diáspora. Que fue lo mismo que pasó después de la paz romana. Así es, y por otro lado, este domingo lo que va a haber es una gran catarsis. Yo coincido plenamente con lo señalado por Raúl Díez Canseco, que el punto de vista positivo del referéndum es que si no se manifestara con ese voto el día domingo de rechazo al actual Parlamento, no a la reelección, no a la bicameralidad, ese voto que en algunos casos viene con un sentimiento de desagrado hacia el Congreso. Visceral, ¿no? Claro, visceral, serían las calles las que estarían exigiendo que se cierre el Parlamento. Entonces, O sea, usted lo ve como una buena válvula de escape, es una catarsis. O sea, la población va a acudir a decir, no quiero este tipo de comportamiento. Y yo creo que más que a las personas, están censurando un comportamiento parlamentario que ha demostrado que a pesar de tener una mayoría absoluta, no la ha puesto al servicio del país, porque las grandes reformas que se han podido dar en estos 2 años y medio han podido venir del Congreso si es que hubieran tenido un propósito de colaboración con el Ejecutivo que no tuvieron desde un primer instante, y aún así insisten en un comportamiento nocivo del momento que sacan leyes como la que estamos viendo en las últimas 48 horas. No, y en eso estamos de acuerdo. El otro día yo conversaba con Vanesita, mi productora, y hablábamos de que con 73 congresistas el fujimorismo ha podido hacer reformas estructurales históricas. Históricas, o sea, por ejemplo. A ver, solo para graficar la fuerza que 73 congresistas suponen, han podido cambiar hasta la bandera. Por supuesto. O sea, de verdad que han podido cambiar el país. Claro, se ha podido hacer la gran reforma laboral que el Perú necesita, ¿no? Se ha podido hacer una reforma económica adecuada en materia tributaria, pero estamos viendo que lamentablemente cuando se intenta hacer algún tipo de reforma profunda, pues priman los intereses, ¿no? Y esa es otra cosa que nos lleva a otro tipo de discusión que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. El por qué los comportamientos no son otra cosa que un sistema de rehenes que nace en el financiamiento de campaña. Es decir, como han recibido dinero del financiamiento de campaña, los partidos políticos se convierten en rehenes de sus aportantes. Y eso no estoy hablando solamente del Perú, estoy hablando en general. Por eso, ese tipo de temas es necesario discutir en profundidad. Y cuando el fujimorismo dice, vamos a sacar una moción para hacer las reformas, ¿no? Y no quieren ceder la presidencia de la comisión, pues simplemente estamos viendo de que no existe un propósito real de impulsar algún tipo de reforma. Congresista, para terminar solamente quiero hacerle una pregunta con respecto al fujimorismo. Para las próximas elecciones, ¿cómo cree que llegue el fujimorismo? Si vemos la actual tendencia, yo creo que el primer gesto del fujimorismo el 29 de julio es empezar a recolectar firmas. Si es que siguen con la actitud actual. ¿Por un nuevo partido? No, porque desaparecerán electoralmente. No llegarán ni al 5%, que no sería primera vez, ya les pasó a ellos en el 2001. Y obviamente ahorita los tuiteros estarán, cosa que no me interesa mucho, pero no creo yo que sí, o sea, el gran problema que tiene el fujimorismo es que no se da cuenta de los errores, o sea, ni siquiera aprenden de sus errores, están en una posición de insistencia que no les está haciendo ver que ellos en estos 2 años y medio podrían recomponerse y pretender otro tipo de opción para el 2021. Pero si siguen igual, pues recoger firmas va a ser su futuro. ¿Y cómo van a llegar ustedes? Yo creo que en una posición que si no se reconstruye el partido y se le da una mayor vida política, podríamos estar en la misma situación. Entonces, el post-referéndum puede significar la desaparición de varios partidos, del APRA, del fujimorismo, los que hoy día tienen la hegemonía parlamentaria. Me interesa mucho esto. ¿Usted cree entonces que el post-referéndum puede significar un cambio de era en cuanto a cómo funcionan los engranajes políticos? Por lo pronto, termina una generación, yo creo que tiene que haber un gran cambio generacional. Es una lástima porque ya se estaba dando en el Parlamento con buenos parlamentarios jóvenes, que si no se va a poder repetir, pues lamentablemente ese hueco no es que regresan en 5 años, ¿no? Mira, los vacíos en política son llenados por otras personas. Siempre. No es cuestión de... En política el poder que no se ejerce me voy 5 años pierde, y regreso después bacán. No, entran nuevas figuras. Entonces, y se puede perder activos que en ese momento se han podido empezar a mostrar. Es ahí la parte penosa. Pero definitivamente los ismos, los caudillismos, entran en proceso de extinción. El político caudillista ya es una especie en extinción en el país. O sea, el alanismo, el toledismo, el fujimorismo, el humalismo se tiene que acabar. Eso es bueno. Por supuesto, porque va a permitir una institucionalización. Entonces, y en cierta medida tú lo ves con algunos partidos
políticos en los cuales ya se expresan deseos de competir para la presidencia, deseos de darle forma a un esquema ideológico que sea la verdadera amalgama del partido antes que lo que diga el caudillo. Entonces, si se insiste en los caudillismos, en agregarle un ismo a un nombre o un apellido, pues simplemente es insistir en un sistema o en una forma de hacer política que ya no da para más en el país. Congresista, me quedan 2 minutos para hacer una pregunta. El ex fiscal Abelino Guillén está allá afuera para entrar a conversar con nosotros de varios temas, pero he visto que usted se ha manifestado en redes sociales con respecto al supuesto reglaje del que Alan García habría sido víctima. Le pido que muy brevemente nos dé su posición al respecto. Bueno, yo no creo que exista ese reglaje, ¿no? En primer lugar, yo creo que es un burdo montaje para que de esa manera se justifique una persecución política. El día de hoy, bueno, yo acabo de regresar ayer de viaje, he tenido muchos compromisos el día de hoy, no pude estar con el ministro Morán, pero yo creo que o por ingenuidad o por exceso de servicio, el ministro Morán lamentablemente le ha hecho el juego al partido aprista. ¿Pero crees equivocado entonces? Es que lo que pasa es que me faltan mayores elementos de juicio, pero desde el punto de vista de la percepción, es obvio que el partido aprista ha generado las condiciones para que se diga que hay persecución política cuando no la hay. Indiscutiblemente no la hay. Y aún más, es muy gracioso cómo la memoria histórica en el Perú se desvanece. En el año 1990 fue investigado Alan García por el chuponeo que él origina con Cucharita Díaz. Y es la comisión de Javier Díaz Canseco la que identifica que la compra de los primeros equipos de chuponeo en el Perú se hacen en el gobierno de Alan García, los 100 PKSS. Y se pone como ejemplo la actitud que tenía el señor Cucharita Díaz, que a tal punto se le dijo Cucharita por el chuponeo, para chuponear a sus adversarios. Y fue el congresista Bugatás quien denunció públicamente a Alan García, que al final de su segundo gobierno chuponeaba a Ollanta Humala. Entonces, cuando él dice de chuponeo, me están chuponeando, sabe mucho, pero en este caso se equivocó. Pues el equipo que había ahí cerca no tenía absolutamente nada que ver con la posibilidad de chuponeo. Congresista, muchas gracias por su tiempo, Gracias. siempre muy generoso, y espero verlo aquí pronto para seguir conversando. Será un placer. Muchas gracias, señores. Hacemos un corte comercial y como ya lo anunciamos, viene el doctor